Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la sesión final del curso de Administración de Programas Auxiliares del Seminario Teológico Bautista de Lima. En esta oportunidad solo vamos a hacer una breve conclusión de los temas que se han tratado. Hemos procurado de alguna manera rediseñar este curso para tratar de abarcar una mayor cantidad de ministerios auxiliares que se pueden encontrar o que se pueden desarrollar en una iglesia local, considerando que los estudiantes del curso son futuros pastores o esposas de pastores o misioneros que en algún momento pues van a plantar una iglesia y necesitarán algún tipo de orientación, de ayuda para poder implementar ministerios en esta nueva congregación. Y hemos visto varios, la EBDB, la Escuela Dominical, los viajes misioneros, sociedades de jóvenes, Ministerio de Matrimonios, Ministerio de Hombres, Ministerio de Mujeres, proyectos misioneros. Definitivamente quedan algunos todavía en el tintero, algunas otras actividades o ministerios que se puedan realizar y vamos a tratar de hacer una pequeña panorámica en esta última clase, justamente de estas cositas que se han quedado pues en el camino. La importancia de los ministerios auxiliares es algo que vamos a ver hoy día, ya a nivel de manera global. Vamos a ver el Ministerio de la Academia Bíblica, como un ministerio también muy importante a desarrollar en las iglesias locales, el ministerio con ancianos, con personas de la tercera edad, el ministerio de impacto social a la comunidad, también como una parte importante de las labores que se pueden realizar, y algunos otros ministerios que también se pueden hacer y que definitivamente ya escapa un poco al alcance del curso, pero se pueden investigar, se pueden también pensar como proyectos a realizarse en una iglesia local. Muy bien, vamos entonces a empezar. Esto va a ser algo bastante breve, solamente quiero empezar eh, mostrándoles o haciéndoles partícipe un par de versículos bíblicos que nos hablan de la importancia del trabajo de todos los hermanos dentro del cuerpo de Cristo, pero cada uno basado o enfocado en los dones que el Señor nos da. 1 Corintios 12, capítulo 27 al 30, versículo 27 al 30, dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dos de lenguas. Son todos apóstoles, todos profetas, todos maestros, todos milagros, todos hacen dones de sanidad, todos hablan lenguas, interpretan todos. Y bueno, Pablo continúa detallando y hablando realmente en todo el capítulo 12 acerca de los dones espirituales, quién es el que lo da, que es el Espíritu Santo, y cómo cada creyente ha sido bendecido con dones espirituales que el Señor les ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero quiero hacer énfasis nada más en este que he resaltado en azul, donde se nos dice que todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y somos miembros de este cuerpo, y dentro de esta pluralidad de hermanos, de creyentes, pues Dios ha derramado sus dones, y algunos de estos dones Pablo aquí los engloba en la descripción, los que ayudan, ¿no? Y tal vez esto puede pasar desapercibido, pero los que ayudan se refiere a una gama bastante amplia de hermanos y hermanas que ayudan, que colaboran, que sirven al Señor en la iglesia local desde diferentes tipos de actividades. Y eso es un poquito lo que es el fundamento bíblico, lo que es el fundamento filosófico de los ministerios auxiliares, ¿no? Son una cantidad indeterminada de ministerios, porque realmente pueden haber tantos ministerios auxiliares como necesidades existan en la iglesia, y al final son ministerios que ayudan a los ministerios principales de la iglesia, ¿no? Normalmente las iglesias locales trabajan en algún tipo de ministerios centrales, ¿no? La predicación de la palabra, la enseñanza, el evangelismo, el discipulado, ¿no? El ministerio de alabanza. Son tal vez la escuela dominical, tal vez los ministerios más visibles, más centrales, no por ello los más importantes necesariamente, o mejor dicho, los únicos importantes, sino que hay una gran cantidad, un ejército de hermanos que ayudan en diversos ministerios, ¿no? Bienvenida, ujieres, trabajo con ancianos, trabajo con jóvenes, con señoritas, trabajo con sordomudos, diferentes tipos de ministerio, vuelvo a repetir, tan variados como necesidades hay en la iglesia, y eso los podemos englobar en esta denominación, ¿no? Los hermanos que ayudan, los que sirven.
Estos ministerios de ayuda son los que de alguna manera colaboran a los principales ministerios de la iglesia, ¿no? Que como ya lo mencionaba, son los ministerios de predicación, de consejería, de alabanza. Estos ministerios bendicen realmente porque dan la oportunidad que hermanos puedan servir al Señor, porque no todos los hermanos pueden predicar el Evangelio en un púlpito, no todos los hermanos pueden aconsejar, no todos los hermanos pueden tal vez tener dones con respecto a la música, pero todos los hermanos pueden servir al Señor en alguna área. Entonces una iglesia ya una iglesia local ya más desarrollada, pues es recomendable, es saludable que abra, aperture nuevos ministerios, eh, porque esto va a dar la oportunidad que hermanos puedan poner sus dones al servicio de los demás hermanos. Estos ministerios expresan la voluntad del Espíritu Santo, porque recuerda, y lo acabamos de leer y lo podemos leer en todo el capítulo 12 de Primera de Corintios, el Espíritu Santo, conforme a su voluntad, reparte dones a los hermanos. Y dentro de estos dones, pues definitivamente podemos considerar dones de servicio, dones de trabajo con adultos mayores, con personas con enfermedades, son personas en las cárceles, dones de misericordia. Y estos dones, estos ministerios auxiliares, pues expresan de alguna manera la voluntad del Espíritu de Dios de que todos los hermanos estemos trabajando en alguna área de servicio dentro de la iglesia. Esto nos lleva a una reflexión importante. Tiene que haber la manifestación del Espíritu Santo, es decir, tienen que haber hermanos dotados con una carga, con dones, por ejemplo, para trabajar en cárceles o en hospitales, o con ancianos o con sordomudos. No se puede establecer un ministerio auxiliar o un ministerio especializado, como también se le llama, si no tenemos dones ni liderazgo. Es decir, siendo dotados para esto, que tengan esta carga y que manifiesten este testimonio, este liderazgo para poder hacerse cargo de ese tipo de ministerios. No podemos cometer el error de empezar ministerios si no tenemos líderes que se puedan hacer cargo justamente de esos ministerios. Pedro también nos dice algo bastante parecido. Primera de Pedro 4, versículos 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vamos a hacer algunas precisiones. En primer lugar, hermanos, tomando el texto de Pedro. Estos ministerios auxiliares dan oportunidad a que todos los creyentes pongan en ejercicio sus dones. Pedro dice claramente, cada uno, no algunos, sino cada uno, cada hermano, puede ministrar a otros. No todos pueden predicar, no todos pueden cantar, no todos pueden enseñar a niños. Definitivamente para mí me costaría muchísimo enseñar a niños. No tengo dones de tal de música, no tengo buena voz, ni tampoco tengo habilidades para tocar instrumentos, pero podemos hacer otras cosas. Tenemos dones que el Señor nos ha dado que podemos poner al servicio del Señor y no todos tenemos los mismos dones. Todos podemos servir al final, hermanos. Todos podemos dar la bienvenida, algunos podemos servir en la alimentación, otros podemos servir con matrimonios, otros con jóvenes, y nos vamos ubicando según los dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Los ministerios auxiliares también demandan un elevado estándar para el liderazgo. Eso también tenemos que tener en cuenta. El hecho de que hermanos estén yendo a los hospitales, por ejemplo, o a cárceles, o trabajando con ancianos, o lo que fuere, cualquier otro tipo de ministerio, no significa que porque no predican en un púlpito no se les debe exigir un alto estándar de liderazgo. Todo lo contrario, todo hermano que sirva al Señor debe de responder y debe de cumplir con este elevado estándar que nos enseña la palabra de Dios, que demanda la palabra de Dios de todos aquellos que están sirviendo al Señor en algún área de servicio. Dice Pedro también claramente en este texto que tenemos que ministrar conforme al poder que Dios da, así que las labores a realizarse deben hacerse en el poder del Espíritu de Dios y tienen como objetivo darle la gloria al Señor. Dice Pedro, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Es interesante esto. Hay una palabra que utiliza Pedro allí y la vamos a analizar en un momento, pero quiero reflexionar con ustedes en esta frase. Un ministerio especializado nace cuando el Espíritu Santo dota y llama a un hombre o mujer para una labor específica de servicio dentro de la iglesia local para la gloria de Dios. En la iglesia donde yo nací, teníamos hermanos
que hacían trabajo de evangelistas y predicaban la palabra del Señor en muchas áreas, hasta que llegó un hermano que había salido de una vida delincuencial, había sido un delincuente bastante avesado. El Señor había este hombre cambió, fue transformado por completo, y este hombre tenía una gran carga por compartir el Evangelio, pero no en cualquier lugar. Él quería compartir el Evangelio y sentía esta carga para ir a los barrios muy difíciles de Lima, y era conocido él por su vida pasada, y de alguna manera pues tenía el respeto de estos delincuentes por su vida pasada, y le escuchaban, y él hablaba, y era un hombre lleno del Espíritu Santo, y predicaba el Evangelio a personas a las cuales seguramente otros hermanos jamás se podrían acercar por miedo, por precaución, pero este hombre había sido llamado por el Espíritu de Dios y compartió a muchos, y muchos delincuentes se convirtieron al Señor por causa de del ministerio de este varón. Al final el Señor lo llevó a otro país y hasta donde tengo entendido, el hermano sigue predicando la palabra, pero a esto voy, ¿no? La iglesia empezó un nuevo ministerio que le llamaban, no recuerdo el nombre ya, pero era un ministerio evangelístico especial, ¿no? Para personas con problemas con la ley, ¿no? Y este hombre entraba a las cárceles y este hombre formó un equipo de hermanos y los entrenaba, iban a las cárceles, iban a la parada, al Callao, iban a los callejones del Riman y iban a predicar la palabra, porque Dios le había llamado, lo había dotado con capacidades especiales para poder hacer esta labor. De la misma manera, un ministerio especializado, así como este, o por ejemplo cuando hay una señorita que tiene esta carga para trabajar con sordomudos y se capacita y Dios le llama y la utiliza en ese aspecto, entonces se apertura un ministerio así y así. Según el Espíritu de Dios llama a personas y las capacita con dones espirituales para tal labor, pues entonces podemos empezar ministerios especializados justamente que apunten hacia eso, ¿sí? Que apunten hacia eso. La palabra que quería recalcar en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 en adelante, es Pedro nos habla acerca de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Y esta definición nos hace pensar en cómo Dios manifiesta su poder de diferentes maneras. No hay un número definido de ministerios especializados que se pueden aperturar. Hay tantos ministerios, hermanos, como necesidades existan, ¿no? Si hay necesidades con madres solteras, se puede empezar un ministerio con madres solteras. Si hay necesidades con niños con síndrome de Down y hay una persona dotada y llamada por el Señor para esto, pues se puede aperturar un ministerio que ministre a niños con síndrome de Down y infinitas combinaciones, formas, realmente según lo que Dios llame, según la necesidad que haya y según el Señor esté obrando en cada iglesia local. Hay algunos otros ministerios que quería no dejar pasar en este curso, porque son importantes, considero también yo, y es la Academia Bíblica, que es un poquito más elaborado que una escuela dominical. Este ministerio de Academia Bíblica nace para complementar la labor de discipulado y de enseñanza de la Biblia. Normalmente la escuela dominical básicamente atiende a niños y adolescentes. Hay algunas iglesias que tienen escuela dominical de adultos, pero no es lo común. La Academia Bíblica vendría justamente a enfocarse básicamente en personas adultas. No es un seminario, no es un instituto bíblico, pero tampoco es una escuela dominical. Tiene un poco más de profundidad de enseñanza, tiene ya una currícula de estudio más o menos simple, pero que se enfoca no tanto como un seminario, ¿no? Un seminario bíblico se enfoca mucho más en temas doctrinales, en temas más profundos de la palabra. La Academia Bíblica no llega a ese nivel de profundidad por cuanto no es un seminario. Toca algunos temas doctrinales básicos que todo creyente debe de conocer, pero sobre todo cursos orientados a la necesidad de la iglesia. Entonces la Academia Bíblica está leyendo constantemente la realidad, la necesidad, la vivencia de la iglesia y dando cursos que vayan pues en pos de satisfacer esas necesidades. La Academia Bíblica requiere hermanos con dones de maestros, obviamente, capacitados y llamados para tal fin. Pues normalmente son los pastores, ancianos o maestros, hermanos que tienen enseñanza
que sirven en esta labor, pero no son los únicos. Se necesitan pues hermanas, delegados, secretarios, qué sé yo, que ayuden con las notas, con el registro, con el control de los alumnos. Entonces hay un ministerio, hay un área de servicio ahí que se puede llevar tranquilamente. La Academia Bíblica la podemos utilizar para entrenar líderes, para la obra también. Entonces, y esto es algo importante que también tenemos que pensar. Todo ministerio especializado apunta, apoya a la visión de la iglesia. No podemos tener un ministerio dentro de la iglesia que no esté apoyando la visión de la iglesia, que no esté apoyando lo que se quiere conseguir. En este caso, déjenme que les permita compartirles una currícula que, por ejemplo, nosotros utilizamos en nuestra iglesia, en nuestra academia bíblica. No es seguramente la única, definitivamente esta es una currícula adaptada a nuestra necesidad, a nuestra visión. Definitivamente no recomendaría que una iglesia copie esta currícula, puede utilizarla como una base, un modelo, pero nada más, porque cada currícula de academia bíblica pues será personalizada en función de las necesidades de la misma iglesia. Es recomendable que los servidores de la iglesia lleven los cursos de la academia, es decir, que los hermanos que están sirviendo al Señor en las diferentes áreas de ministerio estén a la vez capacitados en la academia bíblica. La iglesia debe invertir en comprar materiales de estudio para que los maestros estén capacitados en la medida de las posibilidades. Es bueno dar un reconocimiento a los hermanos que logran completar sus cursos, ¿no? Y también es bueno dar un reconocimiento, animar a los profesores para que se sigan capacitando en un seminario bíblico, profundizando en su conocimiento teológico, porque pues mientras más preparado esté un maestro, mejor va a enseñar. Es bueno dar un reconocimiento a los hermanos que culminan los cursos en cada ciclo, y la currícula debe reflejar la visión de la iglesia y lo que se quiere lograr, lo que se quiere conseguir. En este caso, nuestra currícula apunta hacia eso, ¿no? Apunta hacia cumplir la visión que nosotros tenemos como iglesia local. Un ministerio importante que muchas veces es un poquito dejado de lado es el ministerio con ancianos, ¿no? Normalmente y lamentablemente los ancianos pues son relegados en las sociedades y aún en las mismas iglesias. Los pocos ancianos que son activos en las iglesias básicamente lo hacen porque están activos en la oración, en la intercesión, básicamente. Pero queremos pensar que los ancianos pueden ser de gran bendición para la iglesia, para los más jóvenes, por la experiencia, por el camino, sobre todo si son hermanos que tienen muchísimos años en la fe. Estoy seguro que son de gran experiencia, de gran bendición, perdón. Tuve yo la ventaja, la bendición, llamémoslo así, de conocer hermanos ancianos en mis primeros años de la vida cristiana y escucharlos, ¿no? Algunos eran diáconos, otros eran ujieres, otros eran simplemente hermanos que asistían fielmente a las oraciones, y tuve la bendición, vuelvo a repetir, de escuchar sus consejos, de oírlos, y me sorprendía realmente la riqueza de experiencia que los hermanos pueden tener y lo poco valorados que son. A veces no se les toma en cuenta, ¿no? Básicamente porque ya son ancianos, porque no tienen tal vez tanta fuerza ni tanto ímpetu como un joven, pero realmente si pensamos en un ministerio de ancianos, podemos pensar en un ministerio que se dedique a empoderar a los ancianos de la iglesia para realizar tareas, para servir al Señor, ¿no? Más allá de solamente tal vez asistir a una reunión de oración, sino formar equipos de oración, formar equipos de intercesión, capacitarse para dar consejería, ¿no? Una consejería de una persona que tiene experiencia de vida, más conocimiento bíblico, eso debe ser algo tremendo. Ancianos que mentoreen adolescentes, a matrimonios jóvenes, ¿no? Imagínate un matrimonio y anciano con muchos años de matrimonio, puede ser definitivamente de gran bendición para un matrimonio que recién está empezando. Hermanas que han criado muchos hijos satisfactoriamente, pueden ser de gran bendición para hermanas que recién están empezando a criar hijos. Entonces no queremos desperdiciar esta gran bendición de la experiencia de nuestros hermanos que tienen mucha mayor edad que nosotros, y obviamente alcanzar a otros ancianos y propiciar compañerismo entre los ancianos de la iglesia, ¿no? Bueno, si en la iglesia todavía no hay ancianos, pues seguramente todavía no se pueda levantar un ministerio así, pero hay iglesias que sí tienen ya una buena cantidad de hermanos de mayor edad, de tercera edad, y la idea es que el Señor levante un matrimonio de ancianos que pueda hacerse cargo de ese ministerio y comenzar a trabajar con los demás ancianos de la iglesia para incorporarlos a la iglesia, ¿no? Y no sientan que son relegados, que no son importantes, o que simplemente
pues porque ya no tienen las fuerzas, ya no se les no se les toma en cuenta. Otro ministerio importante también es el de impacto social a la comunidad. Este es un ministerio que normalmente las iglesias sí lo practican, pero básicamente en circunstancias muy sui generis, ¿no? Tal vez en Navidad, tal vez en algún desastre o emergencia y nada más. Bueno, es un ministerio que puede ser activo continuamente o puede activarse en determinadas circunstancias. Mucho va a depender. ¿De qué va a depender? Pues este tipo de ministerio demanda mucha logística y muchos recursos, ¿no? Comprar víveres, ropa o gestionar donaciones o recolectar y poder movilizar, llevar a los lugares de la comunidad donde se va a repartir. Entonces demanda una logística y recursos que algunas iglesias pues no tienen y por eso no todas las iglesias lo implementan. Este es un ministerio no desasociado del evangelismo, no queremos solamente ayudar por ayudar, no me malentienda hermano, no estoy diciendo que está mal ayudar, lo que estoy diciendo es que si solamente enfocamos en ayuda social y no llevamos la palabra de Dios, el sostén espiritual, entonces no se ha cumplido realmente la labor. Por esto decimos que este ministerio es un ministerio de apoyo al evangelismo de la iglesia, es decir, divide de la mano, ¿no? Así como se planifica una campaña evangelística a una localidad con necesidad, pues vamos con el equipo evangelístico, pero también vamos con ayuda, con víveres, con ropa, con lo que fuere, con lo que la iglesia buenamente pueda conseguir y poder también ser de impacto. Porque este ministerio bien manejado, bien gestionado, puede ser de gran impacto, hermanos, y testimonio para la comunidad. Al ver una iglesia comprometida, al ver una iglesia pues que es parte de la comunidad donde se encuentra, que no está ajena a la comunidad, sino que ayuda a la comunidad. Y claro, demanda pues que los hermanos que trabajen en este ministerio sean hermanos que tengan dones de servicio, don de fe, ¿no? De mucha misericordia. Involucra a toda la iglesia, no necesariamente todos los hermanos van a participar del ministerio, pero todos pueden dar y pueden ayudar. Entonces esto nos motiva a la generosidad, nos motiva a la compasión, nos motiva a la madurez, porque ya dejamos de pensar en nosotros mismos y empezamos a pensar en quienes tienen necesidad. Entonces es un ministerio también muy bonito que se puede tomar en cuenta y tal vez no se pueda, porque una iglesia recién empieza, no se pueda manejar algo, un tipo de labor social constante, pero sí se puede ir ahorrando, se puede planificar para en determinadas fechas, como vuelvo a repetir, Navidad o Semana Santa o fiestas patrias o algún tipo de eventualidad, la iglesia tenga algún, alguna, algún fondo, algún almacén donde se pueda usar para llevar ayuda a cierta comunidad. Hay más ministerios, hermanos, hay muchos más, lo dije al inicio, existirán tantos ministerios como necesidades existan y dones el Señor reparta a su pueblo. Todo va a depender de que hay una necesidad a cubrir, de que haya dones y llamados de creyentes, es decir, que el Espíritu de Dios esté levantando creyentes llamados y dotados justamente para satisfacer esa necesidad. Y para ello los pastores siempre tenemos que estar orando para que el Señor levante líderes, levante hombres llamados, mujeres llamadas por Dios y necesitamos pues implementar. Una vez que tenemos la necesidad identificada y tenemos identificado el hombre, la mujer o la pareja que se va a hacer cargo de ese ministerio, pues implementar un proyecto de trabajo para comenzar a trabajarlo, comenzar a implementarlo. Algunos ministerios que se pueden implementar, ideas, ¿no? Ministerios universitarios, ¿no? Jóvenes universitarios alcanzando a otros jóvenes universitarios, ministerio a cárceles, ministerio a mujeres embarazadas, madres solteras, o mujeres que han perdido un bebé, por ejemplo, o mujeres que están solas, abandonadas y están embarazadas, o madres muy jóvenes solteras. Hay mucho, de verdad, muchas variaciones de estos ministerios y vuelvo, va a depender de la necesidad que podamos identificar. Ministerios hospitales, ¿no? También hay ministerios preciosos de hermanos que van y trabajan con gente que está en fase terminal, que están con cáncer o enfermedades ya terminales y les hablan la palabra y llegan a las personas. Hay muchos tipos de ministerios que se pueden implementar, hermanos. Estoy solamente tratando de darles alguna idea, ¿no? La Biblia, lo que le decía hace un momento, ¿no? De Pedro, la Biblia nos enseña que la gracia de Dios se manifiesta de manera multiforme en la iglesia local. Y esta palabra multiforme da la idea de un prisma.
Y tú sabes que el prisma es un objeto en el cual entra la luz por un lado y la luz se disgrega en sus componentes del otro. Entonces, esa es la idea de esa palabra multiforme. Cuando Pedro escribe esto, está pensando en que la gracia de Dios se expresa de múltiples maneras, ¿no? En trabajo con jóvenes, con ancianos, con adolescentes, con madres solteras, con cárceles, con hospitales, en diferentes formas se expresa la gracia de Dios. Ahora, cuando pensamos en esto, en los ministerios auxiliares que expresan la multiforme gracia de Dios, tenemos que pensar en lo siguiente, yo dije hace un momento también, estos ministerios deben apoyar la visión de la iglesia, deben apoyar las dos principales columnas del ministerio, es decir, deben entre sus actividades evangelizar y discipular. No tiene mucho sentido hacer un ministerio solo para hacer actividades nada más. A veces en la iglesia tenemos ministerios que se reúnen, comparten, los hermanos comen, se toman fotos, pero no hacen nada más. Y eso no tiene sentido, ¿no? Los ministerios auxiliares deben apoyar las columnas de evangelismo y discipulado, es decir, deben estar ganando personas en su área de influencia y deben estar discipulando a esas personas, integrándolas a la iglesia local. Esa es la idea. No tiene mucho sentido un ministerio de ancianos, por ejemplo, que no esté procurando alcanzar más ancianos, o un ministerio de jóvenes universitarios en el que solo los cristianos universitarios se reúnen de la iglesia y no están intentando alcanzar a más cristianos universitarios, ¿no? O jóvenes universitarios. La idea es que alcancemos más personas para Cristo. Debe estar a cargo por un hermano o pareja llamado por Dios con una carga justamente por ese ministerio. No tiene sentido poner a alguien que no tiene carga por esto, porque no lo va a hacer, no se va a esforzar, no va a sentir el deseo de hacerlo. Entonces tiene que ser hermanos que tengan la carga y por ende un llamado para trabajar con este tipo de necesidades, ¿sí? Y algunos de estos ministerios son difíciles, hermanos, ¿no? Un ministerio a cárceles no es fácil, un ministerio a hospitales no es fácil, no es sencillo. Y si no hay una persona que realmente tiene a la carga, pues probablemente irá una vez, dos veces y no va a ir más. Pero un hermano, una hermana que tiene esa carga de Dios, ese llamado de Dios, lo va a hacer siempre y va a ser de impacto al equipo que esté formando. Cada ministerio auxiliar debe ser evaluado en función de estos términos previamente descritos, es decir, si apoya la visión, si hace evangelismo, si disipula y si está a cargo de alguien que es llamado y que tiene carga. Y como todo ministerio, también debe ser evaluado por indicadores y si no funciona, pues simplemente se tendrá que cerrar el ministerio porque no queremos malgastar energías en algo que no funciona y queremos enfocarnos en lo que sí funciona. Hay muchas cosas por hacer, hermanos, como para estar invirtiendo el tiempo en algo que no le encontramos utilidad. Una división clero-laicado hace mucho daño a la iglesia local, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces una visión un poco obsoleta de la iglesia nos hace pensar que los únicos ministerios válidos dentro de la iglesia son el ministerio de predicación desde el púlpito, de escuela dominical, de alabanza y uno que otro ministerio más, ¿no? Y los demás hermanos simplemente su única función es asistir y escuchar, no ser agentes pasivos. Pero no, los hermanos tenemos que entender que todos podemos y todos debemos servir, hermanos, conforme a los dones que el Espíritu da en los diferentes ministerios especializados. Entonces es una iglesia que no está buscando aperturar nuevos ministerios, nuevas áreas de servicio. De alguna manera, inconscientemente tal vez, está mal acostumbrando a los hermanos, porque los hermanos dicen, bueno, no voy a predicar desde el púlpito, ya los sugieres están completos, ya los del ministerio de alabanza están completos, y así no estuvieran completos, yo no sé tocar, ya hay maestros de escuela dominical, no hay nada más que hacer en esta iglesia, ¿no? Entonces solo me siento y escucho. Y lamentablemente nos acostumbramos muy rápido a no hacer nada. En cambio, una iglesia que está constantemente buscando, orando en primer lugar, por supuesto, capacitando hermanos, dando seguimiento, averiguando qué hermanos están siendo llamados por Dios, tienen esa carga por alguna área específica y una iglesia no está aperturando estos ministerios nuevos, no está dando la oportunidad para que los hermanos puedan servir. Una iglesia saludable debe estar constantemente aperturando ministerios especializados. Algunas recomendaciones y con esto termino, y hermanos, no solo la sesión, pero el curso. Nunca empieces un ministerio si primero no has capacitado líderes llamados para ese ministerio. Cuidado con implementar tantos ministerios que se caigan en un activismo, ¿no? Queremos tener ministerios, queremos que los hermanos trabajen, que estén involucrados, pero que estén involucrados haciendo cosas relevantes, evangelizando, discipulando y aún así en un equilibrio, ¿no? Suele suceder que cuando hay muchos ministerios, los hermanos pueden estar por entusiasmo, ¿no? Entrar en uno, entrar en otro, en varios, y al final no hacer bien nada.
No, queremos que un hermano por lo menos esté en un ministerio sirviendo y tal vez pueda estar en dos, pero en más ministerios no tiene ya sentido porque también tendrá sus responsabilidades, tendrá sus necesidades también que satisfacer en su hogar y no puede estar todo el tiempo sirviendo en tantos ministerios que al final solamente hacemos un activismo. La idea de un ministerio auxiliar es involucrar nuevos hermanos, no poner una carga adicional a los hermanos que ya están sirviendo. No tiene sentido aperturar un nuevo ministerio si los que van a servir en ese nuevo ministerio son los mismos que siempre están sirviendo en todo. No, la idea es que involucremos nuevos hermanos. Esa es la finalidad, una de las finalidades del ministerio auxiliar, aperturar nuevas áreas de servicio para hermanos, no darle más carga a los que ya están sirviendo. Un ministerio auxiliar es saludable cuando los hermanos crecen espiritualmente, maduran, sirven, tienen compañerismo a la par que ejercen sus dones espirituales, donde forman familias, grupos de amor dentro de la iglesia. La iglesia local debe ser flexible para poder aperturar nuevos ministerios auxiliares o cerrarlos si es que por A o B no encontramos el fruto esperado. ¿Sí? No sentirnos mal, simplemente cerramos y oramos para luego aperturar otro y redireccionamos los esfuerzos a otras labores que sí están funcionando. Muy bien, hermanos, hemos tratado de animarlos con estas últimas reflexiones acerca de que puedan afrontar o entender este curso de ministerios auxiliares como una labor muy importante que toda iglesia que está empezando, que toda iglesia saludable debe de tener presente. Áreas de servicio en los cuales los hermanos, todos los hermanos podamos participar y así decir que todos los hermanos estamos trabajando para la obra de Dios. Y hermanos, cuando una persona ya pone las manos en el arado, ve la necesidad, siente la carga, ve cómo Dios le usa, entonces definitivamente esa persona va a entender un poquito mejor el cristianismo y va a poder dar no solamente una oración, no solamente un diezmo, pero su vida para que la obra avance. Y eso es lo que los pastores al final anhelamos, hermanos. Anhelamos que los hermanos entiendan la carga, que compartan la carga con nosotros y que ayuden, que estén junto con nosotros, sirviendo al Señor y llevando adelante la obra. Que Dios bendiga, hermanos, este curso. Espero que de alguna manera de algo les haya servido, de algo les haya sido de utilidad, de ánimo. Seguramente muchas cosas nos hemos dejado en el camino. No tenemos tanto tiempo para abarcar tanto, son algunas lecciones nada más fijas, pero hemos tratado de hacerlo lo mejor posible, con mucho cariño para el Señor y para ustedes. Y hermanos, pues ruego a Dios que el Señor bendiga su ministerio y el proyecto que tengan, tal vez de plantar una iglesia o de hacer misiones o de servir en su iglesia local, pues estos conocimientos le ayuden para hacer un mejor ministerio y como decía Pedro, en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Hermanos, que mi Dios me los bendiga. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Adiós.